Eh, Vamos a hablar un poquito de lo que estamos viviendo en estos momentos y, y les pido que los que escuchen el mensaje que les tengo hoy, lo escuchen hasta el final y no se me queden a la mitad porque puede confundir la mitad. Hace falta escucharlo hasta el final. Eh, yo creo que es obvio para todos que el 7 de octubre fue un día muy decisivo en la historia de Am Israel. En ese Simchat Torah, cuando apenas escuché las noticias, dije a todos, aquí cambió el mundo, aquí estamos entrando en la recta final. Mucha gente me está escribiendo en estos días de la increíble realidad que estamos viviendo, la cual tuve el privilegio, la dicha de escribir casi todos estos acontecimientos en el libro La Última Profecía y compartirlos en muchas conferencias. El mundo cambió y estamos viviendo lo que yo llamaría, no, Jajamín lo llamaron así, solo que yo digo que estos son esos días, Heble Mashiach, contracciones de parto, contracciones de Geula. Voy a explicar qué significa, a qué me refiero cuando digo contracciones. En contracción hay un cierto dolor, una cierta presión, un cierto aviso de que aquí viene. Aquí va, aquí va. Pero después de una contracción hay calma. Pareciera como falsa alarma. Pasan unos minutos y otra vez una contracción. Y otra vez, aquí va. Se calma y parece que falsa alarma. Ni hablar si nos pusieran bloqueador de dolor, esa inyección a la columna, que ya no sentimos dolor, ni nos damos cuenta que hay contracciones. Miren, Jajamí, me dicen que la geulá se parece a las contracciones. Ahí viene y de repente, ¡fum! Oscuridad, no hay nada, falsa alarma. Y otra vez viene y otra vez se va. Y en eso caemos donde muchas veces ves contracción y dices, wow, y de repente como que todo se calma y todos te ven diciendo, ¿y dónde están? Y otra vez. ¿A qué se parece esto? A la salida de Egipto. Llegaba una plaga. No se olviden. A Israel no sabía que van a haber 10 plagas. Nadie avisó que van a haber 10 plagas. Y puede ser que cada plaga era la última. Nosotros ya sabemos que eran 10, porque así terminó. Pero a Israel no sabía. Entonces imagínense a Israel en Egipto cuando llega la plaga de sangre. Que decían todos, wow, aquí va. Y no. Y otra plaga. Y Pablo decía, váyanse. Todos gritaban, Yesh, Geulá. Y otra vez Pablo decía, no. Y otra vez todos para abajo. Y otra vez contracción de plaga. Y otra vez calma. En ese altibajos en Egipto, muchos tiraron la toalla. Perdón, ya es el cuarto café que tomo para mantenerme despierto a las 4:30 de la madrugada aquí. Claro, porque te emocionas y te enfrías. Te emocionas y te enfrías. Al final llegó.
Y llegó a la gente que no tiraron la toalla y dijeron, wow, esto es de veras. Mire, aclaramos en todas las últimas conferencias del tema que la Gemara habla de la serpiente de 7 cabezas, símbolo de las 7 maldades, conectadas a las 7 Sefirot Tachtonot. Busquen las conferencias en tu Torah y véanla. Y Israel está desde el 7 de octubre, el número 7 de nuevo, 7 del 10, de las 10 Sefirot, en una guerra contra 7 frentes. No guerra que buscamos, pero es una guerra que a la fuerza Dios nos llevó a ella. Nadie quería pelear en Gaza de esta forma. Nadie quería pelear con Líbano. Nadie se imaginó la guerra en Siria. Nadie pensó en los yemenitas. Y cadencias enteras de ministros evitaban el enfrentamiento con Irán. Y de repente nos encontramos en una guerra en Gaza, aniquilando miles de gente mala y malvada. Pasamos a Líbano y también hay cantidad de terroristas, gente malvada, todos muertos. De repente Siria, un cambio radical. Ya Siria está pidiendo hacer la paz con Israel. Pero quedó la cabeza de la serpiente más difícil, más importante, Irán. Da miedo de saber a la potencia que nos estamos enfrentando. Pero acuérdense lo que les dije, y los que vi en el libro también. El judaísmo está peleando ahorita contra el Islam. La palabra Islam se escribe con Aleph Yud, Samach, Lamed Mem. Dense cuenta que las letras que conforman la palabra Islam son las letras de los países enemigos que estaban siempre alrededor de Israel, guerreando contra nosotros. En la guerra del 48, la guerra del 67, la Yud de Yardén, Jordania, la Samech de Siria, arriba, la Lamed de Líbano y la Mem de Egipto, quedó la Aleph de Irán. Y aclararon nuestros sabios, frase que se dijo hace 1800 años, se escribió hace 1300 años en la Gemara, que dice la Gemara así, Masejet Megila, ¿sabes cuándo puedes decir la Geulá comenzó? Cuando el pueblo de Israel volverá a tener su ejército. Y efectivamente, a partir del 48, antes también, podemos decir que Am Israel tiene de vuelta su ejército. Y ese ejército está haciendo maravillas en los campos de batalla. Lo que están haciendo en estos días en Irán, libros, series, películas se van a hacer. Cuando todo se calme y salga a la luz, las operaciones increíbles que se están realizando. Pero no podemos evitar lo que Dios quiere que hagamos. La guerra última, la guerra contra Amalek. Les dije y se los repito, ¿dónde está ubicado Amalek? Dice Pirkei de Rabbi Eliezer, si no me equivoco, capítulo 31. Amalek se mezcló con los árabes, dicen Jajamim, más de 1200 años.
y habitaron Peleshet, que es Gaza, Tzor, que es sur de Líbano, y por Purim sabemos que en Irán. Tres lugares donde está los Amalequim, Hamas, Hezbollah y las ayatolas en Irán. Hamas, pues ahí va, Al-Hamira en toda Gaza. Hezbollah parece ser que ya se está acabando. Y ahora tocó Irán. Desde la época de Amán, querían esos amalequitas en Irán aniquilarnos. Felicito al gobierno de Israel que no ataca al pueblo de Irán. El pueblo de Irán no es malo, solo que los amalequín que se mezclaron entre ellos los dominan, los secuestran. El pueblo iraní no tiene nada en contra de nosotros. En la época del Shah había relaciones maravillosas entre Israel y Irán. Pero cuando Amalek subió al poder allá, ahí empezó todo el problema. Pero si empezó en Purim, pues terminará como Purim. Ese Amán que quería liquidar al pueblo de Israel, que planeó todo, al final, la horca que organizó, en ella se colgó. Y termina la Megilá contándonos que de Irán, la Yehudim Yeta Ora Besimcha. Am Israel salió con luz, con alegría. Pero hay una condición para que eso pase. La condición que puso Esther. Uno, pidió Esther, no confíen en mí. Porque a Israel, como ya saben, decían, Ajotlano Bebetamelech, hermana tenemos en el palacio. Ella nos ayudará. En palabras más judías, laicas, ¿quién necesita de Dios si tenemos palancas en el imperio? Esther vino y nos advirtió, en mí no confíen. Levanten los ojos a Boreolam. Y en esta época se nos repite esa misma escena, donde mucha gente lamentablemente dicen, tenemos un hermano en el palacio, tenemos a Trump. No, no nos grita Esther. No confíen en humanos. Al tiftehu bin divin, dice David Amelech. Beben Adam shen lo teshuvah. Cuidadito con esta gente que hoy dice una cosa, mañana dice otra cosa. Cuidadito. Levanten los ojos siempre a Dios. Solo Él. Pero hay otra condición y es la que pidió Esther. Únanse, ámense, apóyense, den manot, dense de acá. Bien con Dios, ayunen. Y bien con el prójimo, ayuden. Les quiero contar lo que me aconteció en este viaje. En primer lugar, tuve que venir a Israel, gracias a Dios, por motivos de alegría. Mi sobrina se tiene que casar mañana, martes. ¿Qué día es hoy? No sé qué día es hoy. Y hicimos un esfuerzo para venir a la boda. Estando en Nueva York, que algún día les daré un zoom de lo que me pasó en Nueva York, un acontecimiento de 2 días muy increíbles en la Hasidut de Square. Eso necesito, no quiero mezclar las cosas. Tengo que contarles lo que mis ojos vieron. Pero a punto de salir para Israel, las noticias insinuaban que hay chance de un ataque. Y yo tenía dudas si alcanzo a llegar o no alcanzo a llegar. Estados Unidos empezó a desalojar embajadas, ya se sabía que algo viene. Y sentado en el avión, nervioso que ya salga,
a tiempo, que lleguemos a tiempo, que ya corramos a las casas. Si hay ataque, ya estamos con la familia por lo menos. El avión se demora 40 minutos en salir. Me pongo nervioso y ahí me brinca el versículo de la parasha que leímos este Shabbat, que decía que al pi Hashem yahanu, de al pi Hashem Isau. David, lo tenemos, ¿verdad? Este pasuk de la parasha dice que Am Israel viajaba en el desierto, en las travesías del desierto, a nombre de Dios. Con el nombre de Dios viajaban, de Dios acampaban. Es decir, que en la vida tú no manejas, Dios te maneja. Cuando me brincó ese versículo, dije, ok, relax, relax. Dios sabe, Dios lleva, Dios aterriza. Y efectivamente, cuando estábamos viajando, ese es el pasuk. Al pi Hashem yisub bnei Israel. Por orden de Dios se viaja y por orden de Dios se aterriza. Next. Efectivamente, cuando ya estábamos a 20 minutos de llegar, después de Shachrit en el avión, lo oí, después de Shachrit en el avión, nada más paréntesis, en el avión pasó algo muy, muy interesante. Me pidieron ser Hazán. Yo recé muchas veces en el avión. Hice en un avión, era Birkat Kohanim, había Birkat Kohanim, había un ambiente muy, muy interesante en el avión. Aquí está, este ponlo. Este es un bar mitzvah que hicimos a un señor judío de 70 años que nunca puso tefilín. Ahí hay un señor atrás de 70 años, nunca puso tefilín. Le hicimos bar mitzvah, todos cantándole en el vuelo. Era una escena impresionante, todos sacando videos. Había un señor que no sé de dónde sacó caramelos, caramelos. Empezaron a tirar caramelos al novio, al hatán. Nos calmamos, nos sentamos, todavía no sabíamos nada, todo normal, a punto de aterrizar en Israel. Y después que aterrizamos, mi familia me mandó esta foto, Next, que ahí entendí que mientras estábamos haciendo bar mitzvah, el avión estaba dando vueltas y vueltas y vueltas en Chipre, a ver qué hace, a ver si aterriza, a ver si sigue, a ver si sigue a Israel. Y lamentablemente o afortunadamente, ya van a ver, Next, nos bajaron aquí en Chipre. ¿Se imaginan 16 aviones de El Al, Arquía y otros aterrizaron aquí en Chipre? 8 en Atuna y 8 en Papos. El caos era anormal, el caos era muy fuerte. Todos con calma, pero no sabíamos ni dónde ir, ni qué hacer, ni qué nos espera. Es viernes y viernes es viernes. El avión estaba lleno de religiosos, todos preocupados por Shabbat, por la familia, por qué significa aterrizar aquí en Chipre, qué está pasando en Israel. Next. Por lógica, tanta gente en un aeropuerto relativamente pequeño era una locura. Las maletas tardaron horas, horas en salir. Y de mientras empezamos todos con llamadas. Ya, David, déjalo. Ok, avanza. Aquí estamos en la fila para buscar taxis, no había taxis. Ya salte, David. Gracias. Eh, y por lógica empezamos a buscar hotel, donde estar, donde rezar, donde comer. Cuando viajas con familia, con niños, pues te preocupas más. Y sí les quiero decir que Baruch Hashem, que tenemos Yehudim muy buenos en todo el mundo. Cabe aclarar que todos conocen mi opinión sobre Chabad. Chabad tienen una Torah impresionante, un corazón impresionante,
Lástima que estropearon todo con el tema de Mashiach, pero dejando eso de lado, son gente maravillosa. Y lo primero que hicieron todos los israelíes es buscar dónde está Chabad. Y si les puedo decir, pues pasamos un Shabbat, Chabad Alazman, algo muy especial. Un centro de Chabad chiquito que estaba preparado a sus 50 israelíes o 50 amigos y turistas que anunciaron que van a venir, y aterrizamos solo aquí 350 personas a comer con ellos en Shabbat. Se veía el movimiento de locos, comprando comida, trayendo agua, trayendo bebida, trayendo y trayendo y trayendo y trayendo. Y hay algunos que pagaron y algunos que no pagaron, y tranquilos, yo sí pagué. Pero lo que quiero decir es, todos comieron y había mesas para todos. Está, estaba un Shabbat. Mira, les quiero decir, en el vuelo éramos judíos, éramos israelíes. Y me acuerdo que apenas el avión despegaba, nos dimos cuenta que hay unos asientos vacíos y nos empezamos a pelear por los asientos. Yo mandaba a mi hija, siéntate ahí, tú siéntate aquí, siéntate aquí. Y el otro mandaba, y no, que sí. Ese Shabbat, de repente, una hermandad, un amor. Hazanim, el Ashkenazí con el marroquí, con el Halebi, con el yo que sé qué, cánticos alegres, bailes, comida en abundancia. ¡Wow! ¡Qué momento vivimos! ¡Wow! ¡Qué emoción era todo lo que aquí se vivió! Claro, después empezaron los Divrei Torah y aparecía cada uno del planeta Tierra con sus Divrei Torah maravillosos. Eh, yo disfruté de anonimato, quería pasar desapercibido, y Baruch Hashem disfruté de todos los que aquí hablaron, pero no dejas en tu anonimato pensar qué quiere Dios. Me fascina intentar entender a Boreolam y entender cuál es la misión, y saben qué, lo diré más claramente, cuál es el mensaje que Dios quiere que yo les diga, porque sabía que hay que hablar, sabía que hay que decir. Y lo más incómodo es ser un charlatán que no sabe qué decir e inventar cosas. Por eso levantas los ojos a Boreolam y le dices, porfa, Dios, ayúdame. ¿Qué quieres? ¿Qué está pasando? ¿Hacia dónde vamos? Y les enseñaré una regla en la vida. Todo lo que quieras saber está en la parashá de la semana. Todo está en la parashá de la semana. Es un código impresionante, que hay que levantar los ojos y pedir a Dios, Gale, Nai, habita ni flaut mi Torateja. Ábrenos los ojos del Bono Shalom para que veamos las maravillas que tienes aquí escondidas. Y, y les quiero decir que Baruch Hashem, eh, eh, hay un mensaje que quiero que escuchen, pero otra vez advierto, no salgan a la mitad del mensaje, van a escucharlo a la mitad y está mal. Escúchenlo hasta el final. El que se tiene que ir, que salga de una vez. Pero el que se queda hasta el final para que el mensaje quede claro, por favor. Eh, la Torah a veces usa palabras que cuando lees la Torah mal, mal me refiero superficial, no te das cuenta lo que está aquí diciendo, no te das cuenta que está insinuado. Hay que leer la Torah con lupa y darte cuenta, yo lo llamo anomalías, anomalías, algo raro que está pasando, algo mal escrito, algo que varía. Entonces, en la Torah a veces ves que hablamos de los enemigos de nosotros con el término oiveja, tus enemigos, Hashem, mesaneja, los que te odian a ti. Y a veces lo usamos como nuestros enemigos. Koloivenu, besonenu, memvaksher atenu.
¿El enemigo de quién es? ¿El enemigo es mío o el enemigo es de Dios? ¿Es una guerra contra mí como judío o sea, como israelí, judío, humano, o contra Dios y la religión que representamos? ¿Contra quién es la guerra? A veces decimos oiveja, a veces decimos oivenu. Más aún, a veces decimos milhamá Hashem, guerra de Dios. Tú tienes que guerrear. Y a veces decimos nuestra guerra. Dios nos dice, Tsebe y Lahem, sal a tu guerra. Pues las guerras de quién son? De Hashem o de nosotros. Los enemigos de quién son? De Hashem o de nosotros. Y no me digan es igual. No, no es igual. No es igual. Si la Torah una vez habla así, una vez habla así, hay una razón. David Amelach se atreve a veces a decir en el Teilim, Lolano Hashem, Lolano, era Leshimchat en Kabod. Esta no es nuestra guerra, esto no es nuestro problema, Dios, es tu problema. ¿Cómo? ¿El problema de quién es? ¿Mío? ¿Nosotros tenemos un problema o es un problema de Hashem? Si es problema mío, yo lo tengo que resolver. Si es problema de Hashem, Él lo tiene que resolver. Entonces, ¿de quién aquí es el problema? ¿De quién aquí es la guerra? ¿De quién son aquí los enemigos? En la primera guerra de Am Israel contra Amalek, ya como pueblo de Israel que sale de Egipto, se enfrenta a la guerra contra Amalek. Ahí el versículo dice así, y ordenó a Hashem a Moshe, Tse v'ilachem ba'Amalek, salgan y guerreen contra Amalek. Ustedes, acuérdense que ya les dije que es cuando Dios te ordena así, te está diciendo, es tu enemigo, es tu problema, vete tú y guerrea con él. Solo que al final promete Dios, como una profecía, escriban y tengan memoria, como diciendo, eso viene al final de los tiempos. Moshe, no ahora, no ahora. Escríbelo nada más para que quede registrado y acuérdense cada mañana, cada día hay que acordarse en las 10 Sefirot, en las 10 Zehirot, y mencionar esto y decir, llegará un día que yo lo haré, no ustedes, porque va a ser Milhamá Hashem, va a ser una guerra de Dios, no de ustedes. Ah, ok, entendí Dios. Ahora es mi guerra, algún día será tu guerra. No entiendo cuándo es mi guerra, cuándo es tu guerra, pero ya entendí que hay ahora mi guerra, mañana tu guerra. Muchas veces pareciera chantaje, pero Moshe Rabbeinu dice a Boré Olam, cuando se enfrenta a un problema, Lama yomeru Mitzrayim. ¿Por qué Dios dejas que los egipcios hablarán mal de ti y dirán, ese Dios no entiende ¿qué le está pasando a ese Dios de los judíos? Está mal. El mismo chantaje usa el rey David. Lama yomeru a goim ayena Elohim. Dios, ¿por qué permites que los goim digan dónde está el Dios de los judíos? Con esa frase de Lama yomeru Mitzrayim, Lama yomeru a goim. ¿Por qué dirán los egipcios? ¿Por qué dirán los goim? Intentaba Moshe y David Amelech despertar a Dios y decirle, es tu problema, estás en un problema. Lolano Hashem, Kile Shimcha, no por nosotros, Dios, por ti. Entonces yo no entiendo qué está pasando aquí. Estamos jugando al ping-pong. Dios te tira a ti, tú le tiras a él. ¿Cómo funciona esto? Última frase para empezar a explicar todo. Cuenta la Gemara que Rabbi Yoshua una vez se enteró que hay un niño en la cárcel en Israel, en la época de los romanos, y fue a rescatarle al niño. Entró y le dijo al niño un versículo.
Mi Natan Lemshisa Yaakov, Israel le Bozezim. Oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo es que Dios permite, o quién es el que causó que los romanos nos hagan estas catástrofes? Le contestó el niño, es el Dios que le pecamos nosotros. Advierto por segunda, tercera vez, escúchenme hasta el final. No concluyan nada, nada, porque voy a ir por otro rumbo, pero hay que construir el edificio. ¿Qué? Ya, dijo el jajam, ¡guau! ¡Qué respuesta dio este niño! ¡Qué respuesta! ¡Qué respuesta! Este va a ser muy grande, este niño. Le rescató y terminó ese niño siendo el Cohen Agadol Rabbi Ishmael ben Elisha. A lo mejor al final de la clase, si hay tiempo, cerraré con él. ¿Qué pasó aquí? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la respuesta? Aquí les va la explicación. La no final, la intermedia. Miren, a veces uno peca, a veces el pueblo peca. Y cuando el pueblo peca, se acumula acusadores, pecados, ángeles malos, etc. Como ya conocemos el patrón de conducta del Creador, eso acarrea unas caricias divinas, unas cachetadas a veces, que nos despiertan. Hay enemigos que nosotros causamos que vengan encima de nosotros. Hagamos un patrón de conducta histórico de Dios. ¿Cuándo atacó a Amalek? Este Amalek que estamos hablando de él. ¿Cuándo nos atacó? Dice la Torah. Vayahanu Berfidim. Acamparon en un lugar que se llama Refidim. Le preguntan a Jajamín, ¿por qué se llama Refidim? Porque abandonamos la Torah. Nos portamos mal. Al portarnos mal, ¿qué pasó? Llegó Amalek a atacarnos como consecuencia de nuestro mal comportamiento. ¿Qué dice Boreolam a Israel? Amalek. Salgan y peleen contra Amalek. ¿Yo? ¿Por qué yo? Porque tú lo causaste. Tú lo causaste. Cuando tú causas las cosas, ve, arréglalas. Pero ¿qué pasa cuando yo me porto bien? ¿Qué pasa, aunque me porté mal, volví en Teshuvah y arreglé las cosas? Acuérdense que Teshuvah es muy potente. Elimina los decretos malos. Elimina, porque elimina los pecados. Si los decretos malos son por los pecados, si uno vuelve en Teshuvah, elimina el pecado, pues elimina la causa del problema. En ese momento, escuchen bien qué frase, ya no hay justificación a mi castigo, a mi guerra. Ya no, ya volví en Teshuvah. Ya me estoy portando bien. Y si yo me estoy portando bien, y el que me observa dice, el pueblo está muy bien. Y si el pueblo está muy bien, ¿por qué Dios le está haciendo algo así? Escuchen bien qué frase tan fuerte les quiero decir. Dios entra en un ridículo a sí mismo. Él está en ridículo porque tiene un pueblo maravilloso y él se queda de lado y no les ayuda. Sí, yo soy el pecador. Sí, yo soy malo. Me lo merezco. Como preguntó Rabbi Yoshua al niño en la cárcel. ¿Qué está pasando? ¿Por qué Roma no está haciendo todo esto? ¿Qué le dijo el niño? Jatánulo. ¿Qué quieres? Pecamos. Pero viene David Amelech en ciertas guerras que realizó, en época de despertar del pueblo de Israel. Viene David Amelech y le dice a Dios, estamos tan bien.
Lama yomeru a goim. ¿Por qué permites que los goim nos observen y dirán, Ayena Elohim, ¿dónde está el Dios de estos judíos? ¿Dónde está? Es un problema que tú tienes, Dios. Hay Hilul Hashem a ti. Por lo tanto, es tu guerra, no la mía. Yo estoy bien. Si estoy mal, es mi guerra, es mi enemigo. Pero si estoy bien, es tu guerra, es tu enemigo, tuyo. Yo estoy bien. Veamos históricamente, como siempre les digo, patrón de conducta de Dios. Estamos en Egipto como esclavos. La esclavitud de Egipto era consecuencia. Nos portamos mal y empezamos a hacer idolatría. Dejamos de hacer Brit Milá y llegó la esclavitud. Por lo tanto, Paró y los egipcios son nuestro problema, son nuestros enemigos. Pero ¿qué pasó ahí? En Egipto, Am Israel rezó, conectó con Dios, volvió en Teshuvah, hicieron Corban Pesach, hicieron Brit Milá, se prepararon para salir y observabas y veías a un pueblo, todos en Teshuvah, todos conectados. En ese momento hubo un cambio. Ya no eran los egipcios nuestros enemigos, porque cuando yo vuelvo en Teshuvah ya no amerito problema, ya no me amerito castigo. Y el que me observa dirá, el pueblo está bien, ¿qué le está pasando a Dios? Por eso grita Moshe Rabbeinu más tarde en el desierto, Lama yomeru Mitzrayim. Que dijo Dios, tienes razón, ya no es vuestra guerra, es mi guerra. Aníbelo malach, aníbelo sarab, dijo Dios, yo iré a sacarles a ustedes. Ustedes no levanten ni una espada contra Mitzrayim. ¿Qué? ¿No podía haber una revolución judía en Egipto como fue en Hanukkah con los Maccabim? No, dijo Dios. Ustedes no levanten armas. Yo guerrearé, porque es mi guerra. Porque ustedes ya volvieron en Teshuvah. Yo tengo que arreglar el problema con los egipcios. Hashem ilachem lachem veatem tahar ishun. Dios guerreará por ustedes y ustedes quédense callados. ¿Por qué? Porque Egipto ya no es tu enemigo. Viaja en el mar, Dios se encargará de hundirles. Otra vez, ¿cuándo yo soy el culpable? ¿Cuándo yo soy el pecador? Los enemigos son a causa mía. Por lo tanto, se llaman mis enemigos. Y por lo tanto, la guerra es mía. Y por lo tanto, yo tengo que salir a guerrear. Pero cuando estamos bien a nivel espiritual, miren, contra Jordania, Midian, perdón, cuando había guerra contra Midian en la época de Moshe Rabbeinu, Am Israel se portó mal. Fueron y hicieron idolatría con una estatua que se llama Baal Peor. Se llama Baal Peor porque peor ya no podía ser. Y entonces llega Hashem y le dice a Moshe, después que todo terminó, vayan y vénganse la venganza de Am Israel de los Midianim. En otras palabras, es tu guerra, tú la causaste, vete tú a arreglarla. ¿Qué hizo Moshe inteligentemente? Causó Teshuvah en Am Israel. Y cuando ya la logró, gritó, salgan a vengar la venganza de Dios. Ustedes irán a la guerra, pero el quien va a crear y va a hacer milagros es Boré Olam, porque es su guerra ahora. Irán, como ya les dije, no nació ayer. Irán, tenemos con ellos historia desde Amán. Y de nuevo, ¿qué pasó en la historia de Purim en Irán? Porque para entender lo que va a pasar, tenemos que irnos al pasado y ver qué ocurrió. Masheaya, Usheye, lo que hubo será. Mashenasa, ya sé, y lo que pasó pasará. De nuevo, ¿qué pasó allá? Nos portamos mal. Amisai salió a la diáspora y se desvió del camino. A raíz de eso llega Amán. Es nuestra culpa
Nuestro problema, nuestro enemigo. ¿Qué hizo Esther inteligentemente? Y Mordejai y Yehudí especialmente. ¿Qué hicieron? Unieron al pueblo de Israel. Ayunaron. Conectaron con Dios. Hicieron teshuvá. Y cuando todo eso se hizo bien, dejó de ser nuestra guerra. Porque nosotros ya estamos bien. Y pasó a ser la guerra de Hashem. Y él tomó cartas en el asunto. Él hizo que Ahasverosh no se duerma. Él hizo que piense. Él hizo que sospeche. Él hizo que Amán justamente llegue. Él hizo que Esther aparezca. Él hizo y él hizo y él hizo y él hizo. ¡Bum! Amán ahorcado, sus 10 hijos y todos los malvados. Esa es la gran diferencia. Cuando es nuestra guerra y cuando es la guerra de Hashem. Vamos a ver qué pasó esta semana. Me refiero a la semana pasada, comenzando del día jueves. Como les dije, no soy profeta. No hay profeta en esta generación. Lo único que somos jajamim. Intentamos entender con jojma, con cabeza, lo que quiere Dios. Aunque la Gemara dice jajam adif minavi, pero nosotros no estamos intentando, por lo menos yo, adivinar lo que Dios quiere. Pero en la jajam y la mashenavrot no tenemos más, en la dayan, no tenemos más que lo que nuestros ojos ven. Y yo nada más quiero compartir lo que mis ojos ven y lo que mi cerebro entiende. Si te parece bien y si no, también. El día jueves pasó un acontecimiento a nivel político interno de Israel. La ley del Giyus. ¿Explico? Otra vez escuchen hasta el final, no concluyan nada, no voy por lo que piensan. Como saben, del 48, Ben Gurión dio permiso a 400 muchachos de yeshiva que no vayan al ejército. Lo que la gente no se dan cuenta, que aquí pasó y pasa un acontecimiento muy especial. Al liberar 400 muchachos en ese entonces del 48 que no vayan al ejército, con el tiempo se organizó subsidio del país a los que estudian Torah. Ya van a entender por qué digo todo esto. Y se creó una realidad única. Escuchen bien lo que les quiero decir. Única en la historia judía, única. Ok, casi única, no sé, no puedo garantizar que pasó 40 años en el desierto, pero única en la historia. Empezó la Torah a sumergir de nuevo. Empezó el mundo de Yeshiva, Kolel, Talmud de Torah a fomentarse fuertemente. Y de 400, hoy en día son miles, no sé cuánto. No quiero decir número por decir número, pero miles. 200,000, no sé cuántos son. Me atrevo a decir que estamos viviendo una época de las más potentes de Torah. Cantidad, calidad, pero no es eso nada más. Todo Israel, todos los israelíes en Israel, todos, por eso dije que nunca pasó eso en la historia, todos apoyan la Torah con dinero, todos. ¿Saben por qué? Porque al sacar la ley que pueden haber yeshivot que no vayan al ejército y pueden haber, no, y debe de haber subsidio del gobierno a todas esas familias. Entonces, no importa tu opinión política, si están a favor o en contra. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de una realidad. Punto. Solo realidad. Acontecimientos reales. Hay que estar ciego para no verlo. Es una realidad. Empezó con 400, terminó en miles y miles, y todo a Israel lo están manteniendo. ¿Por qué? Porque el gobierno les paga
¿De dónde saca el dinero el gobierno? De los impuestos. Sale que cada uno que paga impuesto, quiera o no quiera, brinque hasta mañana o no brinque, él está apoyando Torah. Nunca pasó algo así en toda la historia, que todo el mundo, es decir, todo el pueblo de Israel en Israel, apoyaba la Torah. ¿Dónde vas? Yeshivot, Torah, ni hablar la Torah en la diáspora, en lugares impresionantes. ¿Por qué digo eso? Porque quiero decir con todo esto que hay que levantar los ojos a Boré Olam y decirle, no es nuestra guerra. Nosotros estamos muy vivos, muy bien. Sí, sí, faltan muchas cosas. Y esto está mal, y esto está mal. Pero Dios, te pido que veas la mitad del vaso llena como siempre te fascina verlo. Y que sepas que somos la generación más increíble que tú vives en Israel. Con dos realidades que les dije, cantidad y todos apoyando. El día jueves, por la ley, que no culpo, entiendo lo que pasa en Israel, pusieron fin a esta elevación de cantidad de estudiantes y subsidio. Dijeron, hasta acá, ya no te pago, ya no puedes sacar licencia, ya no puedes volar, y eso va a causar que la Torah ahorita va a bajar. Ok, ¿qué va a pasar mañana? No sé. El jueves decidieron, ya, hasta aquí subió del 48 para acá, del 400 a los miles que son, ese subsidio y esta subida cada vez más, se terminó. En el clímax, en el clímax, en el nivel más elevado de Am Israel, ahí empezó esta guerra. Para decirle a Boré Olam, toma este clímax, Ribono Shel Olam, por favor. Por favor, Ribono Shel Olam, ve lo bueno que somos. Dios, Moshe te dijo, Lama yomeru Mitzrayim, ¿por qué permites que los egipcios hablen mal de ti? David Amelech te dijo, Lama yomeru a Goim, ¿por qué los Goim hablarán mal de nosotros? Ribono Shel Olam, mira qué bonito estamos, mira cómo manejo el país, dijo David Amelech, mira lo bonito que está todo, ¿por qué permites? Es tu guerra. Y yo te digo, Ribono Shel Olam, Lama yomeru a Yehudim, porque los judíos mismos nos echan en cara. ¿Dónde está el poder de la Torah? ¿Dónde está lo que la Torah magna o matzla? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cuántos más yeshivot quieren? Dicen los no religiosos. ¿Cuántos más rabinos quieren? ¿Cuántos más abrejim tienen? ¿Dónde está esa Torah? ¿Por qué no nos protege? Y esa queja, Dios, te la mando a ti. Sí, a ti. Perdón, da pena. ¿Cuánta Torah más? Ya no es nuestra guerra, Dios. Torah tenemos. Todo Israel manteniendo la Torah. Estamos en el pico del pico. No sé qué va a pasar mañana, pero hoy estamos en el pico. Y este pico es grandioso. Dios, es tu guerra. Miren qué dice la Torah. Miren lo que dice la parasha. La leímos este Shabbat. En ese clímax y en esta guerra que comenzó. David, ponme el pasuk, por favor. David, pantalla, ahí está. Miren, este es el pasuk de la parasha. Doy introducción a esto. ¿Cuántos tomos hay del libro de Torah? Todos contestarán 5 tomos. También dicen son 7, porque en la parasha que leímos de Shabbat, este versículo está aislado. Tiene una nun volteada al principio, una nun al final, y la aislaron. Dicen Jajamim, este versículo de la Torah, de la parasha que leímos, es un libro de Torah por sí. Solo que en vez de hacer un libro de Torah con un versículo, lo metieron dentro del libro. Pero esto, Jajamim lo marcaron como un libro de Torah
por sí. ¿Qué dice este versículo? ¿Qué tanto? Leámoslo mal para leerlo bien. Va y besó a Aarón, y cuando se alzaba el arca para viajar en el campamento de Am Israel en el desierto, gritaba Moshe, Kuma Hashem, levanta Hashem, veyafutzu oiveja, y que se vayan tus enemigos, veyanusu mesaneja mi paneja, y que se vayan tus enemigos. Sigue el siguiente pasuk, uvnujo yomar, shuva Hashem rivevot alfe Israel. ¿Qué dice aquí? No, David, déjamelo. ¿Qué dice aquí? ¿Cuál es ese mensaje que Moshe Rabenu decía? Respuesta. Vai binzoa a Aarón. Cuando Am Israel carga la Torah. Y somos la generación, acuérdense de mis palabras, subrayanla y que quede de por vida. Somos la generación que cargamos la Torah de la mejor forma, con dignidad, con abundancia, con calidad, con cantidad. Vaí visó a Aarón cuando Am Israel levanta la Torah. Y este jueves llegamos a un clímax maravilloso de voltear para atrás y decir, wow, lo que se logró. ¿Qué va a haber mañana? No sé, no me importa. Hasta ahora, wow, lo que se logró, Dios. Cuando cargas la Torah, ¿qué grita Moshe? ¿Qué grita a Israel, la Boreolam? Kuma Hashem, levántate Dios, tú te tienes que levantar. Veyafutsu oiveja, y que tus enemigos se dispersen, pierdan. Veyanusu mesaneja, y a los que te odian a ti, Dios, que pierdan esta guerra. Cuando tú cargas la Torah, toda David, ya es la guerra de Dios. Y somos la generación que si la cargamos de la mejor forma, háganme caso, levantemos todos los ojos a Boreolam y le digamos, por favor, Dios, es tu guerra, no la de nosotros. Porque si Moshe estaba preocupado, ¿qué dirán los egipcios? Y David Amelech estaba preocupado, ¿qué dirán los goim? Yo y muchos estamos preocupados de qué dirán los judíos mismos. ¿Dónde está toda la tzedaká? ¿Dónde está toda la Torah? Culpar siempre podemos, eso es lo más fácil. Mira que todavía falta, que no hacen Maim Aharonim Jobá y no sacan Shabbat con Rabbeinu Tam. Está bien, está bien, está bien. Pero somos de lo mejor que nos pudo pasar. Somos un pueblo hermoso. Somos un pueblo maravilloso. Perdón, Dios, no sé si se puede más que esto. El gobierno dijo hasta aquí. A lo mejor tiene razón. Entiendo lo que pasa. No me gusta, pero entiendo. Pero antes que empiece la bajada, en este clímax, Dios, te decimos, sal a guerrear. Claro que de nuestra parte tenemos que repetir la clave del éxito que Esther nos dijo. Únanse y levanten los ojos a Dios. Unirse y Torah. La idea está orazo Torah. Repito, tenían que ver el Shabbat. ¿Qué unión hubo aquí? Claro. Y cuando el Jajam dijo, no se olviden que en Israel se prohibió realizar rezos en los templos. Se prohibió que haya minyanim. Ustedes, nosotros, somos israelíes que podemos rezar en minyan. Recemos por todo a Israel. Y eso era, las paredes vibraban. Hay unión. ¿Falta? Falta, lo que falta. Hay unión. Hay Torah. Ahora nada más levantar los ojos y decir a Dios, vamos Dios, hazlo tú. Son tus enemigos. No permitas Hilul Hashem, Ribono Shel Olam. No permitas que haya vergüenzas a la Torah, a la Tzedaká, a las comunidades hermosas que hay en todo el mundo. Volteen y vean comunidades hermosas en todo Estados Unidos, Europa, Latinoamérica.
¡Wow! ¡Wow! ¿Quién soñó que lleguemos a esto? Voy cerrando la idea. Hay otros Zoom que están organizando. Quiero que también entren allá. Quiero que sepan que grandes días vienen. Es una guerra muy grande. Es una guerra que me atrevo a decir rebasa un poquito el poder humano que tenemos. Irán es una potencia. Tienen misiles que todavía no están usando. No, no sé qué pasó en la hora que estuve hablando con ustedes, pero el ataque fue muy fuerte. Tienen misiles, creo que estaban tirando hasta ahora de media tonelada y tienen misiles de 2 toneladas. Solo Dios. Levantemos los ojos, mejoremos un poquito. Y quiero cerrar con un mensaje que aprendí del rabino, de uno de los rabinos que habló acá, estaba de visita, no sé cómo se llama. Momento de pedirle a Dios, lo diré y lo explicaré. Redondéate. No sé si existe esa palabra en español, pero a partir de ahora existe. Redondéate. Explico. Todos conocen la historia que Jonía Meagel, un rabino muy grande en la época de la Gemara, como hace 1800 años, no, 2000 años, no había lluvia. Y él hizo un círculo en el piso y dijo, Dios, no salgo hasta que llueva. Y empezó a llover. Poca gente sabe que ese acto alguien lo hizo años atrás. Ni más ni menos era Moshe Rabenu en esta parasha que leímos. Cuando Miriam estaba enferma, hizo Moshe un círculo y dijo, no salgo de aquí hasta que cures a mi hermana. Preguntan los comentaristas, ¿qué es ese concepto de hacer un círculo y pedir a Dios abundancia, lluvia, refuá? ¿Qué es el concepto de círculo? Respuesta, cuadrado es un símbolo de ley. Midat Adin es cuadrada. Cuadrado, esta persona es muy cuadrada, es muy estricta, es muy cuadrado. Dios y sus leyes son cuadrados. La bondad es redonda porque rueda hacia ti. Bondad, círculo, justicia, cuadrado. El mundo que Dios hizo es un mundo bondadoso. Olam, Gesed y Bané. El mundo es bondad. Por eso todo el mundo, todo lo en el mundo es creado de forma ovalada. El sol, la luna, las frutas, las verduras, los árboles, las montañas, el cuerpo, los ojos, todo tiene forma ovalada. Una sola cosa hizo Dios que es cuadrada. No, no me refiero a la mente de los gallegos. ¿Qué es la única cosa que es cuadrada? Las tablas de la ley. Olvídense del dibujo de Miguel Ángel. Las tablas de la ley eran cuadradas. Para enseñarte, hay un mundo de bondad y hay leyes que son leyes. Cuando los tzadikim querían de Dios bondad, hacían el círculo y rezaban. Círculo quiere decir, Dios te pido, no seas tan cuadrado con nosotros, no seas tan estricto con nosotros, sea ágil, rodando. Son días de pedirle a Dios, no seas estricto con nosotros. ¿Somos malos? Quizás, pero si quieres ser bondadoso, Dios, observarás, como les dije, la grandeza de este pueblo, lo grandes que son todos ustedes, todos nosotros, todo Am Israel, todos. Cuando salimos del aeropuerto no había taxis, era un caos, un caos. Un aeropuerto tan chiquito con tanta demanda. Empezaron a llegar
israelíes que viven aquí, en Chipre, todos con camionetas, con coches. ¿Dónde necesitan? ¿Dónde van? Vengan. Contó uno que llegó un israelí anti todo. ¿Y a quién le tocó llevar? A todos los Hasidim de Brooklyn. El tipo no sabía ni cómo tragarlo. Lo primero que les dijo, apenas subieron, oye, 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 yo y ustedes son dos mundos, ¿sí? Y todos estaban así como incómodos. Pero con sonrisa les gritó, somos hermanos, somos hermanos. Y aquí estamos uno por el otro. Terminaron bajando aquí, abrazándose. Ese es el pueblo de Israel. Ese es el pueblo. Y todos los que viven aquí, los israelíes, trajeron comida y hay quien necesita casa y quien necesita que se le lleve y quien necesita. Somos un pueblo hermoso. Por lo tanto, te pido, Boreolam, no seas cuadrado con nosotros. Hagamos todos mental. Sí. Esa es la fila para los taxis nada más. Y no había taxis y todos preocupados de Shabbat. Pero en un segundo, todos nos fuimos, cada uno en su manera. Ok, finalizo, David, gracias. Finalizo. Hagamos un círculo en la mente. Seamos un círculo con el prójimo. Seamos bondadosos. Seamos ágiles. Seamos ágiles con el Creador. Sí, la Torah es cuadrada. La Torah es difícil. La mezuzá que tienes en la casa, díganme, ¿es cuadrada o redonda? El Sefer Torah, cuadrado. El tefilín, cuadrado. Pero ¿cuál es el secreto? Agarramos el pergamino cuadrado y le redondeamos. La mezuzá no está puesta cuadrada en tu pared, está redonda. Porque lo cuadrado hay que redondearlo y lo difícil hay que hacerlo ágil. No es fácil ser kosher. No es fácil caminar con tzniut. No es fácil cuidar Shabbat. No es fácil cerrar la boca cuando tienes un chisme. No es fácil no vengarse. Las leyes son cuadradas. Redondealas un poquito y rueda con ellas. Empieza con el prójimo, con Dios. Y cuando nosotros lo cuadrado lo hagamos redondo, Dios lo cuadrado, la ley estricta, la redondeará por nosotros. Y tarde o temprano, de la misma forma que la amenaza de Gaza ya no existe. La amenaza de Líbano ya no existe. La amenaza de Siria ya no existe. Así será la amenaza de Irán. Así será la amenaza de Yemen. Uno por uno, cabeza por cabeza, los irán quitando. Mi hijo me mandó una foto. David, ponme la de Irán, la de los seguidores. Me dice, pa, cuidado con lo que vas a hablar. En los registros de tu Torah TV aparecen 20 iraníes ahí está, ¿ven la foto? 20 iraníes que siguen tu Torah TV. Porque tenemos registros de cada país donde nos visitan. Gracias, David. Entonces tengo 20 iraníes que nos siguen. Espero que son, no sé, judíos de habla hispana. Puede ser. Espero que no sean otras cosas. Pero lo que quiero decir es, cuando Dios quiera, les abrirá los ojos a todos ellos. Y verán cómo Akadosh Baruj Hu está con nosotros. Entren a Google y googleen cuántos enemigos del pueblo de Israel desde el 7 de octubre a la fecha ya están muertos. Pongan Gaza, pongan Líbano, pongan Irán. La cantidad de Kal Hamirá que hizo Akadosh Baruj Hu en este año y medio plus no es normal. No es normal. Hay que estar ciego para no ver cómo Dios limpia. Claro, mientras limpia, sufrimos, guerreamos, enterramos, heridos,
edificios cayéndose. El misil de ayer era una locura. David, pone el video. No sé si corre el video. El misil de ayer fue una locura. Ahora imagínense cuando te lanzan cientos de misiles. Qué miedo lo que puede hacer cada uno de ellos. Cada uno que se le escape a Israel, lo que puede causar. Hay que rezar, hay que pedir Boreolam, es tu guerra. Ahí está. Está bien, Kael Kadosh. Se les quiere mucho. Se les desea que tengan todo lo bueno. Al parecer, yo de aquí ya no sigo a Israel. Me regresaré a México. La boda, no sé si se hará o no se hará, pero yo igual no voy a estar. Quiero que sepan que a mí me dolió mucho. David, ahí la foto del barrio. ¿Se acuerdan que empecé con la clase diciéndoles que mi avión se demoró 40 minutos por salir y 20 minutos que faltaban nos desviaron? Yo estaba medio dolido, molesto. Dios, por favor, aterrizar. Ese misil que vieron cayendo cayó a 2, 3 cuadras de donde teníamos que estar, en Batiam. La trauma con los niños, misil, bombas, alarmas. Dios sabe lo que hace. Fue bondadoso, le agradezco y le pido que sea bondadoso con todo a Israel y guerree su guerra y se encargue de sus enemigos, porque nosotros somos el mejor pueblo que años, generaciones, cientos de años, siglos no tenías, Dios, un pueblo tan bonito como este. Abrázale, Dios, y protégele. Muchas gracias a todos y ojalá que pronto hagamos otro Zoom lleno de buenas noticias y alegrías. Se les quiere mucho, se les desea todo lo bueno. Berajá y Atzlajá. Cuídense.